A todos. Hoy os traigo el análisis de una compañía italiana que actualmente es el líder en este país de la edición de libros tanto educativos. En ese sentido, pues tenemos los libros de preescolar, de primaria, de la ESO, el equivalente allí de bachillerato en Italia, y luego también libros universitarios y libros de arte. Y luego también es líder allí en Italia de libros no educativos, es decir, libros de ficción y de no ficción, ensayos y novelas. Y últimamente también de cómics, porque vienen pegando muy fuerte en estos últimos años también los cómics. El 53% de la compañía es de la familia Berlusconi, que, que ahora, bueno, Berlusconi falleció hace no mucho, hace unos años, y ahora pues las participaciones las han heredado sus hijos. Y, y en esta ocasión pues se trata de ver sobre todo una historia de reestructuración, porque como vamos a ver hace años Mondadori no se dedicaba únicamente a la edición de libros, sino a otros negocios que se vieron disrupcionados por la llegada de Internet, de Google y de las nuevas formas de consumo de contenidos que se fueron dando poco a poco en la sociedad. Y bueno, vamos a ello. Vamos a ver su historia y luego veremos también las divisiones, las dos divisiones de Mondadori de edición de libros y cómo veo yo un poco el caso de Mondadori como inversión a nivel particular. Un aspecto muy curioso de esta empresa y que a veces sucede en la vida y bueno, también en los negocios, es que una decisión puede llevarte, como se pudiera decir, a la gloria y otra decisión, en cambio, por mala, te puede llevar al infierno, ¿no? Y realmente hay veces que aunque hayas tomado una mala decisión, realmente tampoco era fácil haber tomado la otra o no haber tomado la mala decisión. Y un poco podría ser el caso de Mondadori. Mondadori en el año 2004 tenía, tenía un negocio de ventas de revistas en Italia que generaba el 75% de su beneficio operativo, ¿no? De su EBIT. Y además tenía una situación de caja neta de 80 millones de euros, es decir, tenía más efectivo que deuda por valor de 80 millones. ¿Qué habría sucedido si en 2004 hubiese vendido su división de revistas y se hubiese quedado únicamente con su mejor negocio, que ya lo era en ese momento más estable, de edición de libros? Pues habría llegado a la crisis con 1.280 millones de euros en el banco para reinvertir en expandir su negocio de edición de libros, que por aquel entonces generaba 35 millones de beneficio neto y era líder en Italia. Habría esquivado la disrupción tecnológica de las revistas por parte de Google Internet y todos diríamos que su equipo directivo es magnífico porque tomó una decisión buenísima. Aunque bueno, en el fondo es suerte realmente, porque, claro, con los datos, como veremos, que existían en ese momento, el mercado publicitario iba, iba muy bien. Desde 1998 a 2007, la publicidad en revistas italianas había crecido prácticamente todos los años, de media un 3,6% anual compuesto, y la publicidad en radio había crecido un 9% anual compuesto. A partir de 2008, pues empezó todo a irse al hoyo, pero hasta entonces los datos que tú tenías para tomar una decisión, en principio, era que todo iba viento en popa. Entonces, claro, si tú vendes y luego resulta que sigue yendo bien, pues parece que has tomado una mala decisión. En cambio, si compras otra división, como les pasó a ellos, que entre, entre el año 2005 y 2006, lo que realmente pasó en Mondadori es que se gastaron 618 millones en adquirir una compañía de revistas francesa, que era la tercera por cuota de mercado, con un 10%, y una emisora de radio italiana que realmente no era líder ni nada parecido, sino que la habían comprado de una emisora muy pequeña, casi regional, y habían comprado también estaciones de transmisión con sus respectivas frecuencias para ir haciendo crecer esa división de manera orgánica y llegar a ser uno de los líderes en Italia de radio, para tener revistas, radio y edición de libros.
Claro, lo que sucedió es que llegó el año 2007, el preludio de la crisis, tenían 535 millones de deuda neta, y a la crisis financiera que golpeó fortísimamente a Italia se le suma el golpe de la disrupción de Internet y cómo afectó eso al mercado publicitario, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco cómo se las apañaron para salir de este bache, de este enorme bache, porque realmente es un caso relativamente parecido aquí en España a las editoras de periódicos, con la diferencia de que Mondadori ya tenía un negocio que era la edición de libros, que era bastante rentable y estable, y entonces gracias a ese negocio pues les resultó mucho más fácil el reestructurarse, mientras que a lo mejor un Vocento o un Prisa pues tenían divisiones que todos los años ganaban menos dinero y tenían que pagar un montón de indemnizaciones por despidos, etcétera, y encima tenían que devolver deuda. Entonces, este ha sido, digamos, un caso más llevadero, pero tampoco ha sido ni mucho menos, como veremos, un camino de rosas. Como podéis ver, en el año 2007 el negocio de edición de libros aglutinaba un 38% de su beneficio operativo, tenía un 29% de cuota de mercado en libros no educativos y del 13,9% en libros para escolares y universitarios. Como os he comentado, tenía una deuda neta de 535 millones y dos divisiones que representaban eso, un 62% de su beneficio operativo a punto de caer en picado. En cambio, en el año 2023, varias décadas más tarde, la edición de libros suma un 93% de su beneficio operativo, tiene una cuota de mercado en Italia del 27,6% en libros no educativos y del 32% en libros para escolares y universitarios, y ha reducido su deuda neta hasta los 86 millones. Aquí ya tiene totalmente puesto el foco en la división de edición de libros. Ha cambiado bastante el negocio y la foto ahora pues es mucho mejor. Y bueno, vamos a empezar con la historia de Arnoldo Mondadori Editore, que es el nombre completo de la empresa, y su nombre pues tiene su origen en el de su fundador, Arnoldo Mondadori, que en 1907 y con 18 años era ayudante en una imprenta en Ostiglia, en Italia, y comienza a editar un periódico, adquiriendo poco después la imprenta en la que había trabajado. Curiosamente, este periódico era bastante socialista, de izquierdas, y luego, como veremos, pues se acercó mucho a Mussolini, el fascismo, etcétera. O sea que realmente luego se volvió más un empresario de hay que ganar dinero en todo momento y se adaptó. En 1912, Arnoldo Mondadori edita su primer libro, que era una antología de relatos infantiles, editando en años posteriores también libros de texto. En 1914 y hasta 1918, durante la Primera Guerra Mundial, pues editaría publicaciones propagandísticas dirigidas a los combatientes del frente, al final en colaboración con el gobierno del momento, y una vez acabada la contienda, pues trasladó la empresa a Milán, se fusionó con una imprenta local y adquirió una editorial romana de libros de texto. En 1921, Mondadori lanzaría al mercado una serie de novelas de autores consagrados en italiano y compraría los derechos de una enciclopedia británica para jóvenes que comercializaría en italiano por fascículos, es decir, que de unos precios más asequibles para los jóvenes. Y finalmente, en 1935, Mondadori conseguiría los derechos para publicar viñetas y fascículos de Disney, para poco después lanzar la revista Gracie, que tendría un éxito internacional con el paso de los años. Es decir, que en el transcurso de estos algo menos de 30 años, Arnoldo Mondadori pues ya editaba libros, editaba revistas y un periódico. En 1954, Mondadori comenzó a crear una red de librerías en Italia y en 1960 inauguraría un club de venta de libros por correspondencia, que sería un poco lo que aquí en España era Círculo de Lectores, que no sé si seguirá existiendo. Yo recuerdo de pequeño que mis padres eran miembros de Círculo de Lectores y estaba bien porque te mandaban la revistilla, no el catálogo, y entonces pues tú decidías qué libro ibas a pedir y cuando volvía a pasar por allí el comercial de Círculo de Lectores pues te traía el libro y ya ellos pues te lo cobraban y tal.
Y bueno, en 1965 Arnoldo Mondadori se retira y pasa el testigo a Giorgio Mondadori. En 1975 Mondadori se aliaría con la editora Espresso al 50% para editar La República, el periódico, entrando Mondadori así en el negocio de los periódicos. Poco después, las hermanas de Giorgio, que Giorgio era el hijo de Arnoldo, Laura y Cristina, forzaron su cese y este fundaría la editorial Giorgio Mondadori, que fue un éxito y que Mondadori con los años recompraría. En 1982, Mondadori comenzaba a cotizar en bolsa, conservando la familia más del 50% de las acciones. Entre 1988 y 1991, la familia Benedetti y los Berlusconi trataron de hacerse con Mondadori, hubo ahí una guerra bursátil y llegaron para ello a un arbitraje. De los arbitrajes, en vez de sentencias, que es más propio de los tribunales, hay laudos, y de este arbitraje pues se dio un laudo que finalmente favoreció a Berlusconi, que se hizo con el control de Mondadori, y de ahí el 53% que posee desde entonces. Con los años trascendió que había sobornado Berlusconi al árbitro, en vez de jueces en los arbitrajes hay árbitros, y condenaron en 2013 a su empresa, al holding de Berlusconi, a pagar a la familia Benedetti 564 millones de euros. A lo mejor os suena la compañía CHIR, que tiene, entre otros negocios, ahora el bollante es el de residencias para ancianos y tal, y que cotiza en la bolsa italiana. Pues el holding de la familia Benedetti es esta empresa que cotiza en bolsa, CHIR. Y bueno, finalmente pues eso, Berlusconi tuvo que pagarle 564 millones. Lo que pasa es que como ya había prescrito su delito, pues se libró de la cárcel. En 1991, Berlusconi ofreció la presidencia de Mondadori a Leonardo Mondadori, que aceptó y la presidiría hasta su fallecimiento en 2002, momento en el que lo sustituyó en la presidencia Marina Berlusconi, que era la hija del magnate. Hay que decir que ella no ha dirigido Mondadori, sino que era la presidenta. Para entendernos, están las funciones ejecutivas que lleva normalmente el CEO, y en este caso pues la representación del accionista mayoritario pues corría a cargo de Marina Berlusconi. En 1999, que es cuando yo empiezo a leerme los informes anuales de Mondadori, esta compra Le Monnier Group, una editora de Florencia, y Poseidonia, editora de Bolonia, y ya con esto Mondadori es líder en edición de libros educativos en Italia, con una cuota del 14,6%, siéndolo también en libros tradicionales tipo novela o ensayo, en los que tenía en total un 29,8% de cuota de mercado. En 1999 es también líder en publicación de revistas en Italia, con un 38% de cuota de mercado. Este año destacó, en 1999, la edición de nuevas novelas de John Grisham, Patricia Cornwell o Stephen King, que se vendieron muy bien. En 1999 también Mondadori editaba libros en España a través de su filial Grijalbo, con ventas de 20,8 millones. En 1999 se liberaliza en Italia la distribución de las revistas, pudiéndose estas vender ya fuera del ámbito de los kioscos, como en supermercados o estancos. En el año 2000, a las nuevas novelas de John Grisham o Patricia Cornwell se sumaron las de Ken Follett, que en esta época iba a libro por año y fichó por Mondadori. En el año 2000, Mondadori editaba también libros de arte y gráficos para museos italianos y gestionaba 40 librerías situadas en museos italianos. Adquieren el 12% de Società Europea di Edizione, que editaba el periódico Il Giornale, ascendiendo su participación al 41,67%. Los autores que os estoy comentando os los menciono porque eran todos autores de Mondadori, y para que veáis un poco, si os gusta la lectura seguro que estos autores tendrán a sonaros. A mí, por ejemplo, me encantan los libros de John Grisham relacionados con abogados y tal, o los de Ken Follett. Patricia Cornwell, la verdad es que no he leído ninguno, pero en general ya veréis que van a ser todos autores renombrados y van a ser los que lleguen a Italia y necesiten que alguien les edite sus libros en italiano con un buen traductor y que les dé acceso a librerías en Italia.
van a contratar o con Mondadori o con las otras editoriales que formaban parte del oligopolio que existía allí en Italia. En el año 2001 se fusiona la división española de edición de libros de Mondadori con la filial de la editorial Random House, que os sonará, convirtiéndose en la segunda editorial de España. Si lo buscáis en Google, Random House en España, pues ya veréis que las editoriales, muchas de ellas son conocidas y publican autores muy, muy buenos con ellas. En el año 2001 se estableció por ley en Italia que el máximo descuento aplicable a libros ascendería a un 15%. Al final, como es un mercado que tampoco presenta unos márgenes súper altos, se ha intentado por parte de lo público de intentar que no haya demasiada competencia de precios y por tanto pues que no se vayan a pérdidas los autores, ¿no? Aunque bueno, en el año 2002 Mondadori adquiere por 18,2 millones el 20% de una compañía cotizada griega que era Attica Publications, que era la editora de revistas líder en Grecia y que también tenía mucha presencia publicando revistas en países como Bulgaria, Serbia, Rumanía y Hungría. En el año 2003, Mondadori adquiere el 70% de la editora de libros juveniles Edizione Pieme por 14,1 millones de euros. Seguro que los que seáis de mi quinta, o yo soy del 92, o bien tengáis hijos, pues seguro que os sonarán los libros juveniles del Barco de Vapor, que estaban las ediciones de diferentes colores según las edades y la dificultad. Pues eso en origen era italiano y lo que tenían era una suerte de lo diré, como de royalties, ¿no? Le pagaban royalties a estos italianos del barco de vapor italiano. Y luego también tenían los libros de Stilton, que yo la verdad es que no lo conozco, pero se ve que dentro de los niños era un libro muy, muy vendido. Por otro lado, como curiosidad, en el año 2003, la consultora que calculaba en Italia las cuotas de mercado de las editoras, Demoscopea, empezó a incluir los libros profesionales, reduciéndose con ello sobre el papel las cuotas de mercado de Mondadori. Es decir, que si vosotros veis la evolución de las cuotas de mercado de Mondadori que va presentando, hay un año que parece como que cae fuertemente su cuota de mercado, pero se debe a eso, a que en ese análisis antes no se incluían los libros profesionales. Por ejemplo, un libro que pueda comprar un abogado sobre derecho fiscal de Aranzadi, por ejemplo, eso antes no entraba en el grueso de ese tipo de libros y a partir de ahí pues sí empiezan a tenerse en cuenta. Entonces al final Mondadori con los años pues también compraría editoriales posicionadas en ese segmento de libros legales, profesionales, etc. En el año 2003 se caracterizó en Italia por el triunfo de los libros humorísticos, de los que Mondadori vendió 800.000 copias, frente al libro del año de John Grisham, que este hombre siempre publicaba a libro por año. La verdad es que a mí casi todos me gustan, o me han gustado. Vendió 135.000 copias. El de John Le Carré, de espías, que vendió 75.000, o una novela ambientada en la antigua Roma de Valerio Manfredi, 130.000. Este autor igual os suena porque llevó al cine con mucho éxito aquí una novela suya en español que se llamaba La Última Legión, que tengo por ello la novela y la verdad que está bastante bien. Y allí en Italia era como el autor de novela histórica más vendido de Roma. En el año 2004 Mondadori editó El Código da Vinci de Dan Brown, del que junto a Ángeles y Demonios vendieron en 2004 2 millones de copias, destacando también La Sombra del Viento del español Carlos Ruiz Zafón o En el Blanco de Ken Follett. En 2004 adquieren otro 20% de la griega Ática por 24,7 millones. En el año 2005, pues dentro de estas decisiones desafortunadas, adquirieron por 39,6 millones Radio 101, una emisora de radio italiana, y el 10% de Rock FM Italia y Radio Milano, emisora a su vez que está participada en un 90% por Ática,
de la que Mondadori poseía el 40%. Es decir, que entre lo que poseía Mondadori de Ática y lo que poseía directamente de estas emisoras, pues ya las controlaba. Además, en 2005 adquieren por 27,9 millones de euros 79 estaciones de transmisión de radio por toda Italia, junto con sus frecuencias, para ampliar al ámbito nacional las emisoras adquiridas, que eran un poco más bien de ámbito regional. En el año 2006 destacó la publicación de una novela que os sonará seguramente por la serie, que es Gomorra, de Roberto Saviano, con 550.000 copias vendidas, y la nueva novela de Dan Brown, que vendió en Italia 600.000 ejemplares, así como la de John Grisham, con 270.000. Al final, esta novela de Gomorra, pues probablemente le hizo ganar mucho dinero a Roberto Saviano, pero al pobre, por valiente y denunciar un poco la historia de la mafia napolitana, pues luego toda la vida ha tenido que vivir con bastante protección, ¿no? Porque claro, a la mafia no le hizo mucha gracia. Luego, en el año 2006, dentro de estas dos decisiones desafortunadas, pues adquieren por 551 millones de euros una compañía francesa de revistas que tenía un 10% de cuota de mercado en el país, era el tercer operador. Y en Francia, como dato, que es que claro, hay que ver las cosas en su contexto, en esta época un 97% de la población leía al menos una revista al mes. Claro, ahora, ¿cuántos de nosotros leemos una revista al mes? Pues no sé. Si me decís una novela, pues oye, igual sí que hay un porcentaje, no diré grande, pero hay un porcentaje. Pero una revista hoy en día yo creo que eso ya está casi desaparecido, ¿no? Ya en el año, también en 2006, comenzó a aparecer en las estadísticas de Nielsen para la publicidad en Italia, la publicidad de Internet, con una cuota todavía del 2,3%, pero creciendo respecto a 2005 un 44%. Es decir que, claro, ahora podemos pensar, ¿cómo puede ser que en un momento en el que Google ya cotizaba en bolsa, en el 2004-2005, ahí fue cuando empezó a cotizar Google, no supiesen ver que Internet iba a disrupcionarlo todo, tal? Que claro, a posteriori todo parece muy evidente, pero es un poco como ahora con la inteligencia artificial, los coches eléctricos, en el mundo del tabaco, el vapeo. Hombre, siempre hay un segmento que ve muy claro que merece la pena pagar caros esos negocios, muy caros, porque van a disrupcionar totalmente a los coches tradicionales, yo que sé, a los teleoperadores o a los programadores de código, ¿no? Los ingenieros informáticos, a los cigarrillos, pero claro, eso, pues si luego sucede parecerá muy fácil, pero si no sucede siempre habrá quien dirá, hombre, ¿cómo iba a suceder eso con lo complicado que es disrupcionar a un sector y tal? Entonces, bueno, también hay que entender que aunque visto a posteriori fueron decisiones desafortunadas, pues que en el momento, con todos los datos en la mano, pues no parecían irracionales del todo. En el año 2007 continuó el éxito de Gomorra, de Roberto Saviano, que vendió otro 1.000.000 de copias, y Un mundo sin fin, fantástica novela a continuación de Los pilares de la tierra de Ken Follett, que en solo 3 meses vendió 700.000 copias. Y John Grisham, que se mantenía novela por año, en la que publicó en 2007, vendió otros 220.000 ejemplares con Mondadori. En el año 2007, De Agostini había adquirido algunos competidores en el negocio de los libros para escolares, y el organismo de competencia pues llevó a cabo una investigación de las editoriales tras una intensa campaña en la prensa italiana sobre los precios de los libros. Es decir, que De Agostini había adquirido a algunos competidores, de forma que había menos competidores ofreciendo libros para escolares, y eso había hecho que subiesen los precios de los libros. La prensa se había hecho eco, había habido mucha queja ciudadana al respecto, y el organismo de competencia pues decidió hacer una investigación y, como vemos, luego tomaría medidas perjudiciales para el sector. En 2008, con la llegada de la crisis, sufrieron en el mercado publicitario italiano sobre todo los periódicos, caída de la publicidad del 7%, las revistas, caída del 7,3%, y los cines, 16,4%, mientras que Internet continuó con su crecimiento, comiéndose ya un 6% de la tarta publicitaria de Italia. En el año 2008, Mondadori vende el 80% de su división de impresión, ingresando 121,4 millones de euros.
Además, este año anuncian que para 2009 no repartirían dividendo porque habían visto ya el inicio del declive de las revistas y tenían demasiada deuda en su balance. En 2008, Roberto Saviano vendió otro 1.000.000 de copias de Gomorra. En novela histórica Valerio Máximo Manfredi vendió 250.000 copias de Los idus de marzo, ambientado en la época de César. Y Carlos Ruiz Zafón vendió 450.000 ejemplares de su nueva novela El juego del ángel. John Grisham, como un reloj, vendió 200.000 copias de su nueva novela. En 2008 establecieron por ley, como se adelanté en Italia, que los nuevos libros de primaria y secundaria no deberían modificarse respectivamente por 5 y 6 años. Esto lo que favoreció mucho es el auge de la venta de libros de segunda mano para escolares. En 2009 destacó Dan Brown con El símbolo perdido, que vendió 1.000.000 de ejemplares en Italia en 2 meses, y Carlos Ruiz Zafón y John Grisham vendieron entre 150.000 y 350.000 copias de sus nuevas novelas en Italia. Roberto Saviano siguió arrasando en el mercado italiano con Gomorra, vendiendo 2 millones más de ejemplares. Ya había vendido 4 millones con Mondadori. La crisis financiera acabó por golpear el mercado publicitario italiano más aún en 2009, al que se le juntaba el ciclo económico con andar sufriendo la disrupción de Internet y de Google. Así los ingresos publicitarios de la televisión cayeron un 10,2%, en revistas un enorme 28,7%, en periódicos un 16,9% y radio un 7,7%. Mientras, los ingresos publicitarios del segmento Internet crecieron un 5,2%, pesando ya un 7,3% sobre el total. En el año 2009, Mondadori puso la máquina de efectivo a trabajar y redujeron la deuda en 120 millones, no repartiendo dividendo. En el año 2010, Mondadori adquiere el 50% que no poseía de Mondolibri por 6,75 millones, que era una filial dedicada a la venta de libros por correo, estilo círculo de lectores, y que también poseía un e-commerce de venta online de libros. En el año 2010, Mondadori también comienza a comercializar libros electrónicos con un catálogo inicial de 1.500 libros. Actualmente están en unos 30.000, 35.000 libros diferentes. Para este año en Estados Unidos, los libros electrónicos pesaban ya un 9% sobre el total, frente al 0,1% de Italia. Ellos pensaban en Mondadori que iban a ir más rápido los libros electrónicos en Italia, pero actualmente creo que andan en un 6% o así, o sea que realmente en 14 años pues todavía no se han puesto al nivel que tenía Estados Unidos en 2010. En el año 2010 pues destacó Ken Follett en Italia con La caída de los gigantes, que vendió 600.000 ejemplares. John Grisham y Patricia Cornwell siguieron en su línea, 200.000 ejemplares cada uno de sus nuevos libros. Y bueno, Carlos Ruiz Zafón vendió, dentro de los autores españoles, 250.000 copias del Palacio de la Medianoche, y le fue muy bien también a María Dueñas en su estreno en Italia con El tiempo entre costuras, fichando con Mondadori. Uno de mis libros favoritos, El tiempo entre costuras, buenísimo. Luego en el año 2011, pues de los 100 libros, como dato de los 100 libros más vendidos en Italia, Mondadori editó 44. Destacó la biografía de Steve Jobs de Walter Isaacson, muy buen autor de biografías, sacado ahora la de Elon Musk, que vendió 300.000 ejemplares en Italia, y los 2 nuevos libros de Carlos Ruiz Zafón, de los que vendió 365.000 copias. En 2011 Mondadori vendió por 19,2 millones el 20% que le quedaba de su negocio de impresión, haciendo uso de la opción de venta que se había recogido en el contrato de 2008, cuando vendió el primer 80%. En el año 2011 comentaban que en Italia las grandes cadenas de librerías, como la de la propia Mondadori, ni crecían ni decrecían, mientras que las librerías independientes sí que decrecían. Entonces ellos iban ganando cuota de mercado solo manteniéndose. En el año 2011 finalmente volvieron a cancelar el dividendo, que sí se había repartido para el ejercicio 2010, para repagar más deuda y pagar indemnizaciones. En el año 2012 Mondadori iba a vender el 50% que poseía de participación en su filial española de edición de libros por 54,5 millones, que la verdad es que fue una pena, pero bueno, necesitaba el dinero.
En el año 2012 el grupo asume un deterioro de sus activos por valor de 194,3 millones, que aunque no suponía salida de caja de efectivo, sí iba restando en la cuenta de pérdidas y ganancias, y que reflejaba que los negocios que había adquirido en pico de ciclo, revistas y radio, los pagó visto a posteriori muy caros. Realmente las revistas francesas eran más rentables que las revistas italianas, pero aún así, pues para los 550 millones que había pagado por ese negocio, pues la caída de beneficios hizo que para los auditores no estuviese justificado el que en balance estuviese valorado por esa cantidad. Entonces tuvieron que deteriorar esas inversiones en 194 millones, que eso lo que hace es que ese año formalmente te vas a pérdidas, aunque realmente Mondadori pues no estaba perdiendo ese dinero, por así decirlo, aunque técnicamente sí que el accionista lo había perdido. Y finalmente, en 2012, el gran éxito fue la trilogía de 50 sombras de Grey, que vendió en Italia 3.430.000 ejemplares, y las novelas de Canción de Hielo y Fuego, de Martin, que vendió otros 440.000 ejemplares. En ambos casos fueron con Mondadori. El invierno del mundo de Ken Follett vendió 340.000 copias, y El prisionero del cielo de Carlos Ruiz Zafón otras 200.000. La trilogía de los Juegos del Hambre de Suzanne Collins vendió 325.000 copias con Mondadori, y finalmente la autobiografía de Andrea Gassi, Open, vendió con Mondadori 104.000 ejemplares. En 2013 continúan los deterioros contables y se inicia una importante reestructuración, tanto en los negocios de revistas como de radio, que implica otro deterioro de 145,4 millones y gastos por indemnizaciones de 61,9. Al final es eso. Has pagado 550 millones por el negocio de revistas francés, que luego vas a vender por 50, pues te tienes que dar en balance a lo largo de todos estos años un deterioro de 500 millones, que lo que hace es que muchos años parezca como que formalmente estás perdiendo dinero. Realmente el negocio seguía generando efectivo, pero formalmente pues aparecen pérdidas. Y luego también el de radio. Y encima, como cada año necesitas a menos personal porque se venden menos revistas, pues tienes que indemnizar cuando despides y se gastaron 62 millones. En 2013, Inferno, de Dan Brown, vendió con Mondadori 600.000 copias en Italia. Se ve que a los italianos les encantaba Dan Brown. Y 50 sombras de Grey siguió fuerte con otras 600.000 copias vendidas, así como la trilogía de los Juegos del Hambre, que vendió otros 320.000. 2013 fue un año tan malo para el mercado publicitario en Italia, fue el peor, que decreció hasta en el segmento de Internet. Desde el pico de ciclo en 2008, la caída acumulada del mercado, incluyendo todos los medios de comunicación, era de un 30%. Hay que tener en cuenta que entre el año 98 y 2008 nunca había decaído el mercado publicitario en Italia, entonces era normal que cuando se llevan a cabo adquisiciones pues se pagasen un múltiplo alto, dando por hecho que el mercado no era cíclico. Esto pasó un poco con Facebook y con Google, sobre todo con Facebook, hace un par de años, que después de tantos años creciendo, pues se da por hecho que ningún año podía ser negativo para el mercado publicitario y afectar a Facebook, cuando realmente, aunque Facebook crecía, sus usuarios de las redes sociales crecían, a diferencia aquí de Mondadori que decrecían, pues el mercado sí que puede irse a decrecimiento y afectarte. Y bueno, en el año 2014 Ken Follett vuelve a lanzar novela, en este caso El umbral de la eternidad, de su trilogía del siglo XX, y vendió 300.000 copias en Italia con Mondadori. En 2014 los libros digitales representaron ya el 4,8% de los ingresos de la división de edición de libros, teniendo Mondadori un 35% de cuota de mercado. En 2014 vendieron una tienda en el centro de Milán por 25 millones de euros y traspasaron la división de publicidad, que venía dando pérdidas. Además gastaron 20,3 millones en reestructuración, en despidos y demás. En 2014 movieron las oficinas de varias filiales que pagaban arrendamientos a las oficinas en propiedad de la sede central. Al final, como
en la sede central la habías estado despidiendo y en las filiales también, pues un buen día se dieron cuenta de que en las oficinas centrales que tenían de su propiedad entraba todo el mundo y entonces pues lo que hicieron fue trasladarse desde las oficinas de las filiales que pagaban alquileres a las oficinas centrales que eran suyas. Siguen siendo suyas, de hecho. De nuevo en 2017 pues volvió a destacar Dan Brown con la novela Origen, que vendió 460.000 ejemplares con Mondadori, y Ken Follett con Una columna de fuego, que vendió 328.000 copias. En 2018 el libro de Francesco Totti, Un capitán. Este era un futbolista muy famoso, ¿no? Y muy bueno, que estuvo toda su carrera en la Roma. Algo atípico hoy en día en el negocio del fútbol, ¿no? Que los jugadores rara vez están toda la vida con un equipo. Pues publicó un libro Totti y fue el tercer libro más vendido en Italia, y lo editó con Mondadori. En 2017 Mondadori vendió su negocio de distribución de libros en Italia por 6,5 millones, desprendiéndose de una filial deficitaria. Y en 2018 Mondadori inicia negociaciones para vender la filial de revistas de Francia, ejecutándose la operación en 2019. Recibiría 60 millones en efectivo y 10 en acciones de Reworld Media, que cotizaba en bolsa. En 2019 Mondadori adquirió Apps Condita por 330.000 euros, que era una editora italiana de libros de arte y crítica de arte, y vendió el 75% de la propiedad de 5 revistas italianas. En 2020, con la pandemia del COVID-19, la división de libros no educativos no vivió un mal año, ya que el confinamiento incentiva un aumento de la lectura, sea la antigua, con libros en papel, o audiolibros. De hecho, el mercado de libros creció un 87% ese año. Aunque en buena parte este crecimiento lo aprovecharon más plataformas como Amazon, porque se aceleró lógicamente con el COVID la venta online. Yo noté mucho esto con mi libro Introducción a la Inversión, y iluso de mí pensé que yo que sé, que había llegado a más audiencia, me había posicionado mejor Amazon y iba a ser eso lo normal. Y nada, luego pasó el COVID y en 2021 volvieron las ventas a la normalidad. Y claro, al final son extraordinarios positivos, ¿no? Igual que hay extraordinarios negativos según el negocio en el que estés en el momento de un episodio como un confinamiento, pues hubo una parte que se benefició. Tampoco creéis que gane tanto dinero, ¿eh? O sea, que a lo mejor en vez de 300 euros al año me dieron 600 o 500, pero bueno. Y dentro de la división de libros para escolares ganaron cuota de mercado y los libros universitarios vendieron un 38% más. Si se redujo un 75% la venta de libros de arte y de venta en museos, como recordaréis, Mondadori gestionaba 40 librerías en museos, lo que hizo a este segmento caer al de libros educativos un 16,7% en ingresos. La división de revistas, por otro lado, sufrió una caída muy fuerte de ingresos con el COVID, compensada en parte por la sección digital de la división, aunque una reducción de costes igual de fuerte le permitió presentar beneficios. Y yo creo que aquí fue más por un tema de las ayudas que dieron los estados a los ERTES y demás, porque normalmente con lo que te supone el pago de indemnizaciones no te vas tan fácil a beneficios en un año de caída de ingresos. Pero bueno, en general Mondadori durante 2020 generó más efectivo que en 2019, así que se apañaron después de todo bastante bien. Aprovecharon también para vender alguna participación en una filial de revistas italiana y acabaron el año casi sin deuda. También, si mal no recuerdo, les dieron 6,4 millones como compensación por tener cerradas durante el COVID las librerías de museos y las concesiones de museos que tuvieron pérdidas. Así que por ahí sí que recuperaron un poco de las pérdidas. En 2021 Mondadori adquiere por 157,5 millones de Agostini Scuola, uno de sus competidores en libros educativos. Esta adquisición le permitía ganar cuota de mercado en libros para educación secundaria, que era más rentable que primaria, por lo que ellos decían, y universitaria. Vende el 51% de su distribuidora de periódicos y revistas en Italia, así como 2 revistas. Ya le iban quedando menos revistas.
En 2021 Mondadori adquiere un 50% de una distribuidora de libros italiana por 10,8 millones, reservándose una opción de compra en 2025 del restante 50%. Esta distribuidora, Agencia Libraria Internacional, venía operando en el negocio desde hacía 50 años y distribuía 80 editoras. Ellos realmente habían vendido su filial de distribución de libros, pero que distribuía solo sus libros y que perdía dinero, lo subcontrataron y esta en cambio pues sí que era rentable y de hecho creo que la compraron a Per 7 y bueno pues ellos adquirieron el 50%. En 2021 también finalmente pues Mondadori acuerda la adquisición del 50% de la división de libros no educativos de Agostini, que venía presentando una cuota del 1,3% por 4,5 millones. En 2022 Mondadori va a adquirir el 51% de Stars Comics, que era la editora de cómics líder en Italia, de manga sobre todo de japonés, por 14,28 millones, reservándose una opción de compra del 49% restante entre 2024 y 2027. También con esta compra pues adquiere el 51% de Star Shop Distribuzione, una distribuidora de cómics, por 4,6 millones, reservándose para 2025 dos opciones de compra para el 49% restante, una en 2025 que ejecutaría y otra en 2028. En 2023, como dato, el 37,7% de las ventas de libros en Italia correspondieron al segmento online. Y bueno, eso sería todo respecto a la historia de Mondadori. Y vamos a ver ahora el negocio que ha sobrevivido a toda esta reestructuración, que es el negocio de edición de libros. Como podéis ver, desde 2004 a 2023, estas cuentas os las voy a explicar porque realmente Mondadori, cuando presenta cuentas, suele hablar de la división de edición de libros y la división de retail, que son las librerías. Como yo entiendo que dentro de las fortalezas del negocio de la edición de libros de Mondadori, es decir, una de las razones por las que un autor puede decidir contratar a Mondadori para editar un libro es que sus libros aparezcan en las 530 librerías que posee directas o franquiciadas Mondadori. Entonces, claro, yo lo que he hecho en estas cuentas es fusionar esas dos divisiones. Como podéis ver arriba están los ingresos y el beneficio operativo de la división de edición de libros con su margen operativo para que podáis verlo sin meter el retail, y luego el EBIT del beneficio operativo de las librerías, que como podéis ver hay años que ha sido ligeramente positiva, pero también ha tenido años como 2013 que perdía, o en 2012 10 millones, 16 millones. Entonces claro, yo las he fusionado porque una va de la mano de la otra y en principio las librerías no van a desaparecer. Entonces, y también le he sumado los gastos de estructura que cuando se presentan los datos o las cuentas de cada división por las cotizadas, pues normalmente no se incluyen gastos que son comunes a todas las divisiones y que se llaman gastos de estructura, que son, por ejemplo, recursos humanos, contabilidad, los abogados, servicios profesionales en definitiva, pagar al equipo directivo, etc. Entonces he hecho la proporción y de lo que representa este gasto de estructura para esta división y lo he restado. Entonces pues tenéis el beneficio operativo, su evolución sumando librerías y sumando gasto de estructura, porque al final hoy en día casi todo el negocio de Mondadori y su futuro va a ser este negocio. Entonces lo importante es ver si te gusta este negocio o si no te gusta, porque es lo que, si compras acciones de Mondadori, es lo que te vas a llevar, para bien o para mal. Y luego para hacer una aproximación pues también le he puesto el gasto, le he restado para llegar al beneficio neto el impuesto sobre sociedades, que he puesto al 24%. Ha ido variando a lo largo del tiempo, pero bueno, ahora mismo está en el 24%, para hacernos una idea de cómo ha evolucionado. Y nada, como podéis ver, ha ido con sus altibajos pero creciendo. Ha crecido un 3% anual compuesto el beneficio y vamos a ver concretamente los retos de cada división dentro de la edición de libros.
Eso, lo que os he comentado, entre 2004 y 2023 los ingresos de esta división crecieron un 2,1% anual compuesto y sus beneficios operativos un 3,1% anual compuesto. De crecer sin inversión, comprado el negocio a buen precio, pues estaría muy bien, ¿no? Al final es un poco como Eurofoods o Logista, ¿no? Son negocios que si te crecen un 3-4% y no tienen que invertir para crecer, pues si los compras a per 10 te está llevando un 10% de rentabilidad por dividendo, por acumulación de caja, por recompras, etcétera. Y luego el crecimiento que tenga la empresa, un 3-4%, pues ya tienes ahí un 13-14%. Dependerá de si hay más inflación o no. En el caso de Mondadori esto tiene un poco de truco, y es que de los 869 millones de beneficio neto generados durante estos 19 años, ha dedicado 278 a adquirir editoras y otros negocios relacionados, es decir, el 32% de sus beneficios netos. Por eso he puesto aquí en la evolución de este negocio abajo del todo el cálculo del beneficio neto. Normalmente no lo habría incluido, pero aquí es interesante para poder hacer toda esa suma y decir, oye, la empresa ha crecido, pero para tener ese crecimiento ha tenido que dedicar un tercio de sus beneficios netos a comprar a competidores. Y de aquí lo que tenemos que hacernos la pregunta es ¿por qué necesita Mondadori editores invertir para crecer? Pues van a ser diferentes los motivos y van a depender de cada división. Vamos a ver, por tanto, los retos que tienen los libros educativos y los no educativos. En cuanto a los libros educativos, pues como ya hemos visto en su historia, en primer lugar, para favorecer la compra de libros de segunda mano, los diferentes gobiernos en Italia obligan a las editoras a hacer cambios en los libros solo cada 5 o 6 años y no anualmente. Entonces, claro, como son los libros caros y tienes que comprar para 10 asignaturas, cada libro pues no sé cuánto cuesta, pero yo recuerdo cuando iba al colegio que lo pagaba mi madre y tú pensabas, ostras, esto es una pasta. Y claro, en mi época sí que cambiaban los libros, pero claro, si tú ves que durante 5 años no te cambian, los libros dicen exactamente lo mismo, pues ya cuestión de decirte, oye Javi, tú que tienes un hermano pequeño que va 2 cursos por detrás tuya, ponlo todo a lápiz y cuando le toque a tu hermano borramos el lápiz, no lo pongas a boli o no subrayes. Pues eso al final supone un ahorro muy fuerte para las familias y como en Italia iban muy mal las cosas, pues el gobierno quiso congraciarse un poco con las familias y le dio un palo ahí al negocio editorial. Entonces, claro, esto ha ido afectando negativamente. Aunque bueno, ya llegó un momento que se acostumbraron y también redujeron el personal porque tenían que modificar menos los libros, claro. En segundo lugar, para determinados segmentos de la educación escolar, tienen fijados precios máximos a los que se pueden vender los libros y estos precios no se actualizan desde hace varias décadas. Como decía Mondadori, pues en el camino, desde la última vez que actualizaron los precios, la inflación había crecido un 20%, y los costes de Mondadori pues sí que habían subido, es decir, se habían comido esa inflación y le habían tenido que compensar invirtiendo en comprar competidores. Y en tercer lugar, pues también señalaba Mondadori que la natalidad en Italia viene siendo negativa, alrededor de un 1% menos de niños nacidos cada año, y eso supone que cada año la demanda potencial de libros para escolares pues también desciende un 1%. Entonces, ¿cómo ha hecho Mondadori para crecer? Pues ha invertido parte de los beneficios, más o menos este 30%, 32%, en adquirir a otras compañías que o bien competían con ella o bien operaban en segmentos como la educación universitaria, donde no hay tantas trabas por ley en precios, restricciones a los cambios de libros y demás. Bueno, también es verdad que la universidad es más voluntario a menudo, al menos en derecho así lo era, el comprarte los libros o no comprártelos. Siempre estaba el profesor que te decía, solo vas a aprobar si estudias por mi libro, que había escrito él, pero muchas veces era cuestión de tomar apuntes literales de lo que el profesor decía en clase, complementarlos por el manual, etcétera. Pero bueno, que ya se ha visto que en el COVID pues creció mucho la venta de manuales universitarios, es decir, no es tan estable las ventas como son los libros de escolares. Porque claro, cualquier niño tiene que tener sus 10 libros cada año para el colegio.
Y bueno, pues eso es un negocio que es relativamente estable, pero que tiene que compensar trabas regulatorias y de crecimiento constante de la natalidad comprando a competidores. Aunque yo diría que es el mejor negocio que tiene Mondadori. ¿Y por qué pierde cuota de mercado la división de libros no educativos de Mondadori, que es la otra división? Pues no os la he puesto porque es un poco lioso, que con el tema de las cuotas de mercado pasó también cuando analicé Monster, que claro, Nielsen puede tener varias categorías parecidas, pero no exactamente iguales. A lo mejor te incluyo libros profesionales este año y otro no te lo incluyo. Este año te incluyo los libros educativos y otro no te lo incluyo. Entonces, claro, hacer una evolución no es tan fácil si no te detenías mucho. Pero el caso es que, en general, en esta división Mondadori prácticamente todos los años perdía un poquito de cuota de mercado, un poquito, a lo mejor 0,3%, 0,4% cada año, y entonces para mantenerse arriba pues ha tenido que ir comprando a la competencia. Lo interesante de esto es que realmente la cuota de mercado que perdía Mondadori no la ganaba la competencia del oligopolio, es decir, esos 2, 3, 4 competidores grandes que tenía Mondadori. Mondadori siempre había sido el líder, pero había competidores grandes. Pues esta cuota sobre todo la ganaban la parte de la tarta de la cuota de mercado que era otras editoriales. Normalmente esto lo que te dice es que la parte débil del mercado es esa parte de la tarta. Pero en este caso, ahí lo que estaba creciendo esa parte de la tarta de editoriales muy pequeñas o sobre todo autoedición de libros, porque estaba en auge la autoedición de libros con KDP, por ejemplo, de Amazon a la cabeza, pues iban reduciendo las barreras de entradas que tenían las editoras tradicionales. Por tanto, en esta división, Mondadori no solo compite contra su oligopolio, sino también contra una disrupción por parte de Amazon y compañía, sobre todo Amazon. Yo, por ejemplo, pues mis 2 libros de finanzas pues los he autoeditado yo y luego también pues he gestionado yo la publicidad y tal. Y oye, pues sí que he vendido bastante para ser de nicho y no habría funcionado a lo mejor igual de bien si hubiesen tenido que estar en librerías. Y bueno, en cualquier caso, pues la otra disrupción que se da también con Amazon, no solo el tema de la autopublicación, sino es el tema de la venta online de libros. Y para poner un ejemplo paradigmático de alguien de mi generación, que al final pues habrá personas de 50 años, de 60 o de 40 que compren en, en online todos sus libros, pero muchas veces, por ejemplo, mis padres casi todos los libros los compran, vamos, casi todos, no, todos los libros los compran presencialmente. Ellos no se manejan con el hecho de comprar en Amazon y eso, si acaso me lo piden a mí. Pero el tema es que, fijaos, yo por ejemplo este año lo he mirado y en lo que llevamos de año, este 2024, yo he comprado 27 libros online, 23 libros en papel y 4 audiolibros y ninguno de ellos ha sido ninguno presencialmente. Es decir, no he comprado ninguno presencialmente. Al final es cómodo, ahorras tiempo porque no te arriesgas a que no esté el libro que buscas, te ahorra gasolina y encima resulta que tienes un descuento frente a los establecimientos físicos. Al final, si para ti no supone un problema, una desconfianza el pagar con tarjeta por internet o tal, que le pasa a personas de más edad, pues sí que es muy muy cómodo el comprar libros online. Yo, por ejemplo, pues los mando a un locker de estos de Amazon, que los buzones, que está al lado de mi casa y pues cuando me avisan pues voy a recogerlo y ya está. Y claro, al final compre uno los libros online o presencialmente, es cierto que encuentra libros de muy diversas editoriales. Al final si buscas en Amazon, pues ahí también están los libros de las editoriales tradicionales tipo Planeta y Random House y todas estas. Pero el hecho de que las nuevas generaciones apenas compremos presencialmente elimina una fortaleza del negocio que tenían las editoriales tradicionales, que era dar a sus autores el acceso a las librerías, fuesen estas grandes, pequeñas o medianas, donde los libros se compraban. Y bueno, es verdad que si publicas además en tu idioma, pues la autoedición no es complicada
y los réditos que se lleva el autor, porcentualmente hablando, son con distribuidores online como Amazon mucho más elevados, en ocasiones de 3 veces más. Lo normal en una editorial tradicional suele ser un 10% aproximado, por lo que he leído yo, de los ingresos para el autor. Y en Amazon, por ejemplo, de mi último libro, pues sobre 16 euros, pues a lo mejor por cada libro vendido me llevo 5 y pico, que es como un 30 y tantos por ciento. Sí es verdad que hoy en día, en vez de tener como publicidad los estantes de las librerías, que la gente pasaba por delante, pues ahora la publicidad verdaderamente es la publicidad online. Yo por ejemplo pago publicidad online de Amazon para que mis libros se vendan, para que si vosotros por ejemplo buscáis invertir en bolsa o inversión en bolsa o cosas así, o finanzas y parecido, pues os aparezca arriba mi libro. Al final es una manera de que lo veáis, básicamente, de que el público objetivo que tú crees que le puede interesar tu libro, pues lo vea. Al final, de esos 5 euros y pico, a lo mejor te estás gastando, yo qué sé, 4 euros o 3 euros en publicidad, pero también es verdad que gracias a esa publicidad vas haciendo una comunidad. Por ejemplo, en Twitter pues tengo 4.000 y pico seguidores que en buena parte pues son gente que me conoce de haber visto la publicidad, de haber comprado el libro, etcétera. Y ya una vez que tienes esa comunidad, pues cada vez dependes menos de la publicidad, ¿no? Y claro, si ya no necesitas tanto ese acceso a las librerías que te daban las editoriales tradicionales, pues por ese lado no vas a tener ese incentivo para contratar con una editorial tradicional. Si es verdad que y bueno, eso por lo que os contaba, que yo desde que publiqué mis 2 libros, que el primero ya tiene sus años, pues he vendido 2.300 ejemplares y que difícilmente lo había logrado por la vía tradicional, porque al final la inmensa mayoría de la población española cuando entra a una librería no le interesa comprarse un libro sobre 5 análisis de empresas españolas cotizadas en bolsa porque no le interesa la bolsa. La mayor parte de la población española no invierte, no le interesan los negocios, entonces pues tampoco iba a ser una publicidad muy útil, muy efectiva. Y bueno, pues al final para grandes autores, tipo los que hemos visto, Ken Follett, John Grisham, el de 50 sombras de Grey, etcétera, pues para estos grandes autores que quieran vender en Italia, Mondadori sí que tiene sentido. Vendes a 2/3 de los consumidores de libros italianos, cuando son libros que pueden interesar a cualquiera, son novelas. Al final, si te gusta leer, pues hay muchas probabilidades de que te guste Ken Follett, John Grisham, etcétera. Y bueno, las editoriales te buscan un buen traductor al italiano, un buen narrador para el audiolibro y para el grueso de autores, pues, pero sin embargo, para muchos autores, el grueso de los mismos, muchos de ellos de nicho, pues tiene su sentido combinar autoedición con publicidad online. O incluso si son, ahora, eh, hay muchos youtubers, por ejemplo, con una audiencia muy grande que cuando ya tienen esa audiencia sacan el libro y automáticamente pues se van a los puestos de más vendidos de España. Pues al final, para personas que ya tienen su audiencia creada, no necesitan una editorial que les ponga el libro en el Corte Inglés, en las librerías, etcétera, sino que pueden autoeditar e incluso sin pagar publicidad, pues vender varios miles de libros cada año. Hacen ellos mismos su publicidad. Y bueno, al final Mondadori sigue teniendo un negocio de revistas y webs. Sobre esta división hay que decir que hoy en día es en conjunto rentable. Los resultados negativos de las revistas los cubre la división de blogs con contenido temático. Al final, estos blogs, para que os hagáis una idea, son parecidos a la cadena de blogs que tienen en España, por ejemplo, Vida Extra, por ejemplo, que es de videojuegos, Bitónica, que es de deportes, Tendencias Hombre, que es de moda de hombre. Pues al final tienen allí como 15 o 20, así a ojo, blogs con millones de visitas todos los meses y con su publicidad y que les va muy bien. Pues al final en Mondadori se gastaron 45 millones, como ya pudimos ver, en comprar una red de contenidos de esto, bueno, ya le llamaban de contenido vertical, pero bueno, yo entiendo que se refieren a blogs
y creo que se llama Banzai Media o Banzai Group. Y, y entonces, pues como estos blogs sí que les va muy bien, pues compensan un poco a la división de revistas. Pero claro, siguen teniendo todavía 12 revistas y si un día se van demasiado a pérdidas y las tienes que reestructurar, es decir, tienes que indemnizar a su población, iba a decir, tienes que indemnizar a sus trabajadores, ¿cuánto le va a costar eso? Es decir, si tienes varios cientos de trabajadores, ¿cuánto te cuesta indemnizarles? Porque claro, si haces un ERE, el equivalente italiano de allí, pues no es pagar 30 días por año trabajado y olvidarte, sino que a lo mejor te puedes ir, como ya hemos visto con el caso de Telefónica y tal en España, 45 días, es decir, que es carísimo. Y por eso yo creo que aguantan un poco la división, a ver si poco a poco van vendiendo. El mejor caso para Mondadori sería vender estas 12 revistas a grupos más grandes de revistas que fuesen internacionales y que al integrarlas, pues, pues pudiesen reducir sus pérdidas y hacerlas rentables. Incluso casi regalarlas, ¿no? Para quitártelas de encima el problema. Pero claro, es una posibilidad. La otra posibilidad es que nadie las quiera, por pensar que no van a poder hacerlas rentables. Entonces, claro, esa es la incertidumbre que tiene esta división. Y finalmente, pues, ¿cómo veo yo Mondadori como inversión? Pues hombre, por todo lo que he comentado sobre la división de edición de libros, yo no pagaría por ella más de per 12. Al final es un negocio que tiene como competidor principal no tanto a las editoriales de toda la vida, sino a Amazon con la autoedición y que salvo años puntuales como precisamente 2023, perdón, pues le suele ganar cuota de mercado con la autoedición y eso es, creo yo, complicado de pararlo. Y, y luego en libros educativos, pues ya hemos visto que tiene problemas regulatorios, restricciones para subir precios, no puede modificar los libros todos los años para evitar la compra de segunda mano, cada año hay menos natalidad en Italia y se venden menos libros para escolares, etcétera. Entonces, claro, yo creo que es un negocio que no va a ser capaz de crecer con la inflación, salvo que le inviertas dinero en crecer, y entonces el inversor no se está llevando todo ese dinero. Entonces yo creo que si fuese capaz de crecer con la inflación sin tener que invertir el dinero de los accionistas, pues podría valer a lo mejor per 15, pero como ha demostrado durante todos estos años que sí que lo necesita, pues yo creo que es más razonable un per 12. Entonces, claro, la división de edición de libros generó en 2023 de beneficio neto ya limpio unos 57,7 millones, que a per 12 serían unos 692 millones. La empresa capitaliza en bolsa 636, es decir, que por aquí sí que podría estar barata incluso a per 12. El tema, claro, que yo veo complicado aproximar es la división de media, que son las revistas físicas y digitales, y luego la red de blogs. ¿Cuánto vale reestructurar, llegado el caso, las revistas? Porque no creo que las revistas, con el crecimiento de la división digital de revistas, hagan rentable a la división, porque durante muchos años ha perdido dinero. El último año sí es verdad que han generado beneficios, no sé si unos 4 millones o así, la división, pero claro, al final un año positivo dentro de un montón de años negativos, pues no sé yo hasta qué punto dar por bueno que a partir de ahora ya va a dejar de perder dinero. Entonces yo creo que a día de hoy está un poco justa. A mí personalmente el negocio me gusta, pero desde una perspectiva más romántica, porque al final yo he sido lector toda la vida, desde que soy muy pequeño. Recuerdo que tengo por ahí que por mi noveno cumpleaños me regalaron el primero de Harry Potter y ya estaba leyendo yo libros gordos con 9, 10 años, ¿no? Y luego ahora que también me gusta mucho el editar libros, que escribo yo y tal, pero desde la perspectiva de los negocios no acabo yo de verla del todo un caso claro de que vayamos a ganar dinero de aquí a 10 años. Pero bueno, ahora, como, como suelen decir los grandes de VisualPolitik, la pregunta es para vosotros. ¿Qué pensáis? ¿Le veis futuro a esto o pensáis que puede ser una trampa de valor?
esto ha sido todo y nada, la próxima semana pues os traeré otro análisis que tengo todavía que pensar qué tipo de empresa va a ser. Pero bueno, seguro que será algo interesante.